¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿en qué estado dejará la economía de Ecuador el presidente Guillermo Lasso? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Pablo Dávalos, economista directamente desde Riobamba. Pablo Dávalos, una cálida bienvenida al programa. Un saludo muy cordial para ti y para todas las personas que nos siguen a través de este espacio. Pablo, ¿en qué estado entiendes tú que va a dejar el presidente Guillermo Lasso a Ecuador cuando deje la presidencia? Bueno, el caso del Ecuador es interesante para América Latina porque Ecuador y Argentina constituyen los dos únicos países que en los últimos años han suscrito acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, aquí nosotros vemos la aplicación de los modelos de ajuste del Fondo Monetario, los resultados de ese modelo de ajuste en el caso de Argentina, con una interrupción durante el gobierno de Fernández, y en el caso de Ecuador, de una forma continua desde el gobierno de Lenín Moreno. En consecuencia, lo que podemos apreciar es cómo el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha cumplido con las directrices establecidas con el Fondo Monetario Internacional y deja una economía casi destruida, deja el crecimiento más bajo de la región, deja un desempleo y un subempleo que alcanzan a 6 de cada ecuatorianos, deja un sobreendeudamiento que nunca fue utilizado para reactivación productiva, es decir, bajo los parámetros normales con los cuales se califica un presidente, deja mucho desempleo, baja inversión, mucha desconfianza y un ambiente de inseguridad ciudadana que este momento hace que el Ecuador alcance los índices más altos en América Latina de inseguridad con sus ciudadanos. Esa al menos podría ser la herencia inmediata que podría calificarse al gobierno del ecuatoriano Guillermo Lasso. Ahora, 20 de agosto, elecciones anticipadas, es precisamente el presidente Guillermo Lasso que había estado sometido a un juicio político, la asamblea se la ve para muchos analistas perdida y en ese momento lanza este recurso constitucional que es llamado la muerte cruzada, disuelve la asamblea y llama a elecciones anticipadas, ya sean legislativas, de presidente y de vicepresidente. ¿Qué puede ser el costo político para un presidente que, si bien ni él ni su partido van a participar en estas elecciones anticipadas, sí van a participar candidatos que tienen por lo menos la misma filosofía neoliberal que él ha tenido? Para ese neoliberalismo, ¿qué factura le puede pasar este desempeño de Lasso? En el caso del Ecuador hay una sociedad que vivió un ciclo del año 2007 a 2017 de incremento del Producto Interno Bruto, de la capacidad adquisitiva, de incremento del empleo. El pleno empleo llegó a cerca del 60% y de pronto esos indicadores muestran un abrupto de crecimiento y un deterioro en las condiciones de vida. Fíjate tú, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso asume el poder en el año 2021, pero inmediatamente luego que asume el poder es enjuiciado por la Asamblea Nacional a propósito de la publicación internacional denominada Pandora Papers. ¿Por qué? Porque el presidente ecuatoriano es uno de los hombres más ricos del país, es dueño del segundo banco más importante, que es el Banco de Guayaquil. Y resulta que ese Banco de Guayaquil estaba, de acuerdo a la investigación internacional de los Pandora Papers, comprometido en offshore. Y de acuerdo a las leyes ecuatorianas, un político que mantiene cuentas offshore no puede participar en las elecciones. Esto significó que en el caso de Ecuador, la oposición parlamentaria constantemente le haya reclamado a Guillermo Lasso justamente esa participación en banca offshore prohibida por la ley, pero gracias a los acuerdos de última hora y sobre todo gracias a la corrupción, Lasso pudo sortear, si se quiere, ese primer intento de destitución apenas a meses de haber sido nombrado presidente de la República. Pero en el año 2022 se confrontó ya a una de las más grandes movilizaciones del país, no convocada por la Confederación Indígena CONAIE, que duró 18 días y tuvo que retroceder en una serie de medidas neoliberales
neoliberales, entre ellas la liberalización de los precios de los combustibles, y se dio y firmó un acta por la paz con la CONAIE. Pero inmediatamente después vinieron una serie de denuncias que comprometían a su cuñado y hombre fuerte del gobierno con grupos del crimen organizado, básicamente con grupos de la mafia albanesa. La Policía Nacional en el Ecuador realizó una investigación que el presidente la puso debajo de su escritorio, no quiso que sea conocida por la ciudadanía y por el mundo, si se quiere. Esta información, este informe denominado León de Troya, daba cuenta que al interior del gobierno habían vínculos directos con el narcotráfico, vínculos directos con la mafia albanesa, y al mismo tiempo daban cuenta de la corrupción. Ante eso, la Asamblea Nacional decidió un juicio político para destituirlo. En ese juicio político para destituirlo, de 137 asambleístas, la oposición había acumulado más de 90, ¿no? Entre 90 y 100 asambleístas. Y días antes que la Asamblea Nacional empiece la votación para la destitución al juicio político, Lasso se ve obligado, para salvarse, si se quiere, de este inminente juicio político, porque además del juicio político venía la investigación penal correspondiente, fue obligado a decretar lo que se llama la muerte cruzada. Es decir, la suspensión de todos los poderes del Estado, gobernar por decreto, y la conformación de una nueva asamblea, la conformación de un nuevo ejecutivo. En ese escenario está el Ecuador, pero fíjate tú, Jorge, que es un escenario provocado por las denuncias en contra del presidente Guillermo Lasso, que apenas está 2 años en el poder. Ese es el contexto. Y para terminar con respecto a tu pregunta, efectivamente, los electores ahora sienten mucho recelo con aquellas propuestas neoliberales que le dicen que hay un Estado obeso y que hay que regresar a la austeridad fiscal, porque eso ha significado que no existan medicinas en los hospitales, no existan maestros en las escuelas públicas, no existan policías para cuidar la seguridad de los ciudadanos, y que el Estado, en el caso del Ecuador, sea considerado una especie de Estado fallido. Entonces, por eso los electores ahora ven con mucho recelo esas propuestas neoliberales, y de ahí, Jorge, que la mayoría de candidatos en este momento, ninguno de ellos habla en términos neoliberales. Todos ellos están hablando en términos sociales. Se diría que son elecciones socialistas, porque todos hablan de justicia social, todos hablan de redistribución del ingreso, pero es la forma por la cual, sobre todo, candidatos de derecha tienen para llegar al pueblo y conseguir la votación que ellos esperan. Y también entonces, Pablo, el contexto para la gente que nos ve. Antes del 2007, Ecuador tuvo 7 presidentes en 10 años. Llega el presidente Rafael Correa, un economista que estudió en Europa y en Estados Unidos. Durante la década de su gobierno, como tú mencionabas, aumenta la calidad de vida, en definitiva, y aumenta desde el punto de vista económico la riqueza del país. Llega la elección del 2017, termina sus 10 años, él recomienda como candidato presidencial a su ex vicepresidente, estamos hablando de Lenín Moreno, que llega con el discurso de lo que se llama la revolución ciudadana, el buen vivir, lo que era en ese momento Alianza País, gana gracias a la popularidad que llegó al final de su mandato Correa, pero 6 meses después, según el mismo Correa, lo traiciona, se da vuelta como una media, tira para atrás todos los programas sociales que había prometido en su campaña e instala el neoliberalismo. Y también Lasso es el continuador de ese neoliberalismo que se dio vuelta entonces el presidente Lenín Moreno, que entre otras cosas, Pablo, también se denuncia que entregó a Assange, a Assange, que estaba recluido o bajo asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres, a cambio de préstamos, que posiblemente sea ese préstamo que tú decías del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que desde que la traición, entre comillas, de Moreno a hoy, en lo que fuera la filosofía de esta revolución ciudadana, ¿dónde ha quedado?
Sí, mira, yo creo que hay una especie de subtexto, por así decirlo, en esta coyuntura política del Ecuador que tiene que ver con la presencia básicamente geopolítica de Estados Unidos en la región. Recuerda tú que en la primera década del siglo XXI en América Latina, sobre todo, muchos gobiernos se separaron de las directrices de Washington, se separaron del consenso de Washington, del Fondo Monetario, del Banco Mundial e incluso del BID, para tratar de generar caminos de desarrollo propios en la región. Fue la ola de los gobiernos progresistas en la región. Pero ahí hay un quiebre, si tú quieres, que empieza a caracterizarse por la elección de Macri en Argentina y el giro político que efectivamente da Lenín Moreno en el año 2018, cuando convoca una consulta popular para tratar de generar una especie de energía política que le permita separarse de ese ciclo político que se llamó Revolución Ciudadana. Pero aquí la presencia del Fondo Monetario es ineludible, porque ese giro político no habría sido posible sin el acompañamiento, sin las directrices del Fondo Monetario. Generalmente nosotros vemos al Fondo Monetario como una institución, como su nombre lo indica, monetaria, destinada a fortalecer la balanza de pagos, los tipos de cambio, pero yo creo que en el caso de el Ecuador y en el caso de Argentina, quizá deberíamos cambiar esa percepción con el Fondo Monetario y verlo más como una institución política, una institución que se escuda efectivamente en los equilibrios externos de balanza de pagos, pero que obliga a adoptar directrices políticas, porque si nosotros observamos la intervención del Fondo Monetario en el Ecuador, no es una intervención solamente puntual que hace referencia a cambios en balanza de pagos, sino que el Fondo Monetario le obliga al país a realizar cambios en la política fiscal, a realizar cambios en la política monetaria y a realizar cambios en el Código Orgánico Integral Penal, es decir, lo que ellos mismos denominan reformas estructurales, y eso solo puede hacerse con intervención política, porque los cambios se hacen en la Asamblea Nacional, en la legislatura. Eso, creo yo, esa presencia del Fondo Monetario que no está, si tú quieres, de forma muy transparente, de una forma muy evidente en América Latina, debe leerse de una manera más integral, más total. No es solamente una institución que bajo el artículo 4 de su estatuto ayuda a los países a compensar desequilibrios en balanza de pagos, sino que el Fondo Monetario se convierte en una institución política acompañada por las instituciones del consenso de Washington. Por eso es que tú tienes que en el año 2019 se suscribe una carta de intención con el Fondo Monetario que provoca manifestaciones sociales en el Ecuador muy fuertes, muy importantes, y toda la arquitectura institucional que se había creado en el periodo 2007 y 2017 se resquebraja, pero se resquebraja bajo la conducción, se resquebraja bajo, si tú quieres, la dirección estratégica, técnica, etcétera, del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es lo que tenemos? Que cuando se desarticulan las instituciones de un país, esas instituciones sostienen la vida social, ese país colapsa. Y tú tienes que fenómenos que antes no existían en el Ecuador, como por ejemplo fenómenos de sicariato, fenómenos de mafias disputándose los territorios, la policía infiltrada por estos grupos de narcotráfico, las instituciones del Estado infiltradas por estos grupos de crimen organizado, y el Estado empieza a colapsar. Y ese colapso pudo verse en el año 2020, por ejemplo, cuando en plena pandemia, el Fondo Monetario le obligó al país a disminuir sus gastos en salud pública. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que en ciudades como Guayaquil, por ejemplo, los damnificados de la pandemia estaban con los cadáveres de sus seres queridos y no había ambulancias que vayan a retirar esos cadáveres porque habían sido vendidas, no había médicos porque habían sido despedidos, no había enfermeras porque habían sido desvinculadas del Ministerio de Salud a propósito de lograr superávit fiscal, a propósito de lograr ahorros forzosos. ¿Y qué hicieron los ciudadanos? Empezaron a salir a las calles y a incinerar esos cadáveres para evitar, si tú quieres, que se conviertan en focos de infección, y eso dio la vuelta al mundo. Pero eso, detrás de ese evento, del colapso del Estado en la ciudad de Guayaquil, que se convirtió en ejemplo, si tú quieres, de lo peor de la pandemia del COVID, está el Fondo Monetario. ¿Cómo es posible que esa institución le haya obligado al país a reducir sus gastos en salud pública en pleno contexto de pandemia? Y eso pasó. Imagínate si eso hizo en el año 2020 lo que pasó en el año 2021, al extremo que, por ejemplo, los programas de la Policía Nacional que tenían que ver con lucha contra el narcotráfico, que tenían que ver con lucha contra el crimen organizado, fueron desmantelados por presión del Fondo Monetario para lograr superávit presupuestarios de la Policía Nacional.
tenemos despidos permanentes en universidades, precarización en el sector público y eso continuó Guillermo Lasso. Entonces, sí hay un trasfondo que debería ser muy explicitado porque el país no estaba así. El Ecuador no tenía ese deterioro de sus indicadores sociales, de sus indicadores económicos como estos 3 últimos años que corresponden precisamente a estas imposiciones de esta institución denominada Fondo Monetario Internacional. Pablo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Pablo Dávalos directamente desde Riobamba sobre la situación en Ecuador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Pablo Dávalos directamente desde Riobamba sobre la situación en Ecuador. Entonces, Pablo, si tratamos de concatenar tu análisis en este primer bloque con los pronósticos de estas elecciones anticipadas del 20 de agosto, los pronósticos o las encuestas dan una amplia ventaja a la representante precisamente de la Revolución Ciudadana de ese periodo de 10 años que manejó el presidente Rafael Correa. ¿Tú entiendes de que eso refleja lo que se podría anticipar que está pasando? ¿Esas encuestas podrían leerse como razonablemente válidas? Sí, en el caso del Ecuador hay una sociedad que quiere recuperar el Estado. Hay una sociedad que quiere recuperar la institucionalidad. Hay una sociedad que considera que, habida cuenta de los recursos, es un país relativamente pobre, ¿no? Que existen, esos recursos deben ser utilizados en función de lo que establece la Constitución y en lo que establece la ley. Porque fíjate lo que pasa, la distorsión, la aberración de lo que pasa este momento en Ecuador. En el Ecuador no hay presupuesto para salud, no hay presupuesto para educación, tampoco hay presupuesto para garantizar la seguridad pública, pero el Ecuador tiene ahorrado cerca del 9% de su Producto Interno Bruto en reservas internacionales. Pero como el país está dolarizado, el país no necesita esas reservas internacionales, porque las reservas internacionales generalmente se utilizan para defender el tipo de cambio. Al estar dolarizado, mantener el 9% de la riqueza del país congeladas en sus reservas internacionales es una aberración. Entonces, ¿qué tienes en Ecuador? Es algo muy interesante también porque tienes candidatos que le ofrecen al país recuperar la institucionalidad pública, que son los que están punteros, si tú quieres, básicamente los candidatos de la Revolución Ciudadana y el candidato Yacu Pérez, que tiene relación con los movimientos sociales, pero tienes todos los demás candidatos que utilizan un discurso, como te había dicho, un discurso progresista, un discurso de izquierda y que tienen todo el apoyo de los medios de comunicación más importantes del país para generarle miedo a la población, para decirle a la población que si vota por candidatos de progresistas, candidatos de centro izquierda, etcétera, puede venir una hecatombe, puede venir una crisis, puede venir un autoritarismo, y trabajan sobre el miedo, sobre la psiquis de los electores. Le presentan a los electores un escenario de, si tú quieres, apocalíptico para evitar que esos electores vayan a una posición más progresista. Entonces, eso es muy evidente y también me parece tan sintomático que en este caso los medios de comunicación se hayan convertido, estoy hablando de los grandes medios de comunicación, se hayan convertido en actores políticos directos. En otras circunstancias hay mediaciones, en otras circunstancias al menos guardan las apariencias, pero aquí su campaña por los candidatos de la derecha es absolutamente directa. Y no solo eso, fíjate lo que acaba de pasar en estos días, ¿no? Y tiene que ver con el hecho que se han resucitado varias investigaciones penales, ¿no? Para forzar datos y decirle a la gente que los anteriores gobiernos, sobre todo el ciclo 2007-2017, estuvieron vinculados en asesinatos a generales de la policía, estuvieron vinculados a asesinatos a un general que estuvo detrás de la compra de unos helicópteros, etcétera, con el propósito de generar
ese miedo, con el propósito, si tú quieres, de advertirle a la población que no vote por posiciones progresistas. Pero yo creo que las elecciones se van a ir por ese lado. La sociedad ecuatoriana, más allá de ese miedo que le quiera transmitir los influencers, esos grandes medios de comunicación, de una u otra manera va a votar por esos candidatos que le plantean el retorno de lo público, el retorno del Estado, alejarse de la austeridad, alejarse del Fondo Monetario Internacional, alejarse del discurso neoliberal. Más de la mitad de los electores están por esa posición. Por eso es curioso que los candidatos de la derecha, este momento, hayan cambiado de discurso y estén con un discurso más progre, un discurso mucho más democrático, mucho más crítico, pero solo es eso, es un discurso. ¿Crees que el dinero del narcotráfico va a estar en la campaña? Yo creo que el país necesita una investigación sobre la relación del narcotráfico porque fíjate que Fiscalía, por ejemplo, a pesar que existe un informe de la Policía Nacional que involucra de forma directa al cuñado del presidente Guillermo Lasso, el señor Daniel Carrera, con la mafia albanesa, con el crimen organizado, y son datos, son pruebas elaboradas por una institución pública, en este caso la Policía Nacional, y la Fiscalía hasta el día de hoy no ha hecho absolutamente nada en contra de este señor Danilo Carrera. Pero en cambio, la Fiscalía ha actuado con mucha celeridad en contra de los opositores políticos, sobre todo si son de izquierda o de centro izquierda o progresistas. Entonces, aquí también se puede observar la manipulación de la institucionalidad para desequilibrar la balanza del poder. La Fiscalía, cuya representante ha sido acusada incluso de plagiar su tesis de pregrado con pruebas absolutamente evidentes, tiene respaldo de la Embajada de Estados Unidos, tiene respaldo del sistema político más importante en el Ecuador y gracias a ese respaldo puede realizar investigaciones en contra de opositores políticos, pero no para esclarecer situaciones como por ejemplo el narcotráfico. Sería terrible que el narcotráfico se vincule, se infiltre en las elecciones, pero hasta no tener institucionalidad en el país será muy difícil que se puedan establecer esas relaciones entre narcotráfico y financiamiento político, porque eso es prohibido, por supuesto, por la ley. ¿Qué es la segunda vuelta? Es lo más probable. Lo más probable es que haya segunda vuelta, porque yo creo que en este caso la Revolución Ciudadana, en vez de abrir el abanico para incorporar a sectores sociales, por ejemplo, cerró el abanico, cerró las opciones a sus propios cuadros, a su propia militancia, y eso hace que probablemente en el Ecuador haya una segunda vuelta electoral. Al mismo tiempo, también antecedentes de cómo se llama todo el tema de corrupción. En el caso del periodo de gobierno de Lenín Moreno, estamos hablando que también aparece en lo que le llaman los INA Papers, es decir, por el utilizar, digamos, paraísos fiscales fuera del Ecuador para esconder, digamos, capital y no hacer pagos de impuestos. Lo mismo entonces sucede con el caso de Guillermo Lasso. Lenín Moreno se ha ido a Paraguay, que tendría, tú me ayudas, que tendría características de no poder ser extraditado porque cumple una función de la OEA y eso le daría inmunidad diplomática, pero ya ha sido buscado por la justicia por temas de corrupción también. En el caso, como tú decías, en el caso de Guillermo Lasso, también su cuñado por temas de corrupción. Y estos señores de los medios, estamos hablando de Ecuavisa, Teleamazonas, El Universo, El Comercio, esos señores se esconden abajo de la alfombra todas estas denuncias. Y los malos de la película son los candidatos progresistas que, como tú decías muy bien, los etiquetan de comunistas, socialistas, castrochavistas, terroristas, y te van a salvar los de la derecha que te han hundido a esta altura en la pobreza más paupérrima a buena parte de la población. Ellos te van a salvar. Esto es como surrealista el planteamiento, entonces, Pablo.
Sí, totalmente de acuerdo, porque el debate político que debería ser transparente, que debería ser más ideológico, porque es absolutamente en una democracia al menos que varias personas se reclamen de derecha, de centro, de izquierda, es absolutamente legítimo, pero la manipulación y la utilización perversa de las instituciones para desequilibrar la balanza, eso me parece incorrecto y no es democrático, y eso es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Entonces, ¿cómo es posible que la fiscal general de la Nación intervenga en el contexto electoral para desequilibrar la balanza, cuando teóricamente debería tener otras atribuciones y otras prioridades? Y una de las prioridades es defender la seguridad de los ciudadanos y no lo está haciendo. Igual en el caso de los grandes medios de comunicación, su rol debería ceñirse a un mínimo de deontología y no publicar cuestiones que transgreden esa ética del periodismo. Yo creo que los periodistas es muy difícil pedirles que sean neutrales, ¿no? Pero en todo caso que tengan un mínimo de ética y que tengan un pronunciamiento desde una posición, si tú quieres, ética, y eso no existe en el Ecuador. Pero a pesar de esas manipulaciones, a pesar de la intervención de la Fiscalía, lo más probable es que más de la mitad de los electores, si quieren unos 2/3 de los electores, vayan por posiciones progresistas, ¿no? Es decir, se inclinen hacia los candidatos que tienen esas posiciones, que son de una parte la candidata Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa y el candidato Yacu Pérez, que aglutina a una convergencia de socialistas, comunistas, entre otros sectores, y una parte del movimiento indígena, que son los dos candidatos que en varias encuestas probablemente disputen el paso a final. Obviamente el cuadro que ellos tienen se llama Otto Sonne-Hosner, fue vicepresidente de Lenín Moreno, abandonó el gobierno de Lenín Moreno en plena pandemia, acusado justamente de corrupción, fue a Estados Unidos, se lavó la imagen, retorna al país ahora con una imagen más lavada y quiere, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, entrar al balotaje, pero le veo difícil. Probablemente la percepción que tenemos aquí en el Ecuador es que exista segunda vuelta y que esa segunda vuelta sea entre la candidata de la Revolución Ciudadana, la señora González, y el candidato de los movimientos sociales, Yacu Pérez, ¿no? Pero bueno, en el Ecuador cualquier cosa puede ser. Quién sabe si la institucionalidad finalmente logra meter a Otto Sonne-Hosner en la final, pero ese es el escenario más plausible este momento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Hasta pronto.